Hoy voy a hablar un tema acerca de la verdad. La verdad tiene muchos matices, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Sí, la verdad tiene muchos matices. ¿Qué es verdad? Hay diferentes clases de verdad. Pero el tema es bien importante acerca de la verdad. Adolecemos hoy en día de la verdad, verdad, verdad. Porque hay muchas verdades por ahí, entre comillas, que corren, que andan y que realmente no son verdad. Por eso le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 18, perdóneme, Juan capítulo 18. Es importante que usted abra la Biblia para que verifiquemos siempre el, el texto, para que verifiquemos si lo que estamos predicando es verdad o no es verdad. La palabra, la palabra o el sermón o la predicación o la exposición de la palabra no puede ser simplemente un sonido, algo fonético. Sino que tiene que ir mucho más allá. La palabra debe cumplir un propósito, porque si en la palabra nos dormimos, pues entonces váyase para la casa. Y tampoco la palabra es para causar risa, aunque a veces reímos, pero no es no está enfocada a eso. La palabra ha sido enviada específicamente para producir vida. Así como usted se viste para cubrir su cuerpo, así como usted come para que pueda vivir y tener vida biológica, ahora necesitamos la palabra de Dios para tener vida en el espíritu. Recuerde que el hombre es un Dios, es un hombre ¿qué? Espiritual. La Biblia habla de tres seres espirituales. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu y el hombre es espíritu. Nadie más es espíritu. Entonces, el hombre necesita la palabra espiritual para tener vida espiritual. Sin la palabra de verdad, el hombre puede tener o tiene éxito, prosperidad, conocimiento, porque eso está solamente en el alma, las emociones, el intelecto y la voluntad, pero no va a tener vida espiritual. Necesita vida espiritual. Hay hombres exitosos, miles. Hay mujeres exitosas, miles, miles, pero no tienen vida espiritual. Y a veces las personas miran a esas personas como un estereotipo para poder asemejarse a esa persona o tener éxito como esa persona. Y sí, tiene un éxito de acá abajo, tiene un éxito del mundo y está bien, no está mal. Pero hay algo superior al éxito del mundo y es la parte espiritual. Y ese es el problema de la humanidad que desconoce, que adolece de la verdad y que adolece de tener vida espiritual. Por eso, Juan capítulo número 18, el verso 37 y 38, esos dos versos, mire cómo hay un diálogo entre Pilato, usted sabe bien la historia más que yo, y hay un diálogo entre Pilato y Jesús. El verso número 37 en Nueva Traducción, perdón, en Reina Valera 60 y 38 dice así. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y 38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana y te pido, Señor amado, que tu palabra cumpla el propósito para lo cual fue enviada. Háblanos en esta mañana por medio de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy el mundo, decía anteriormente, adolece de la verdad. Y lamentablemente hoy tenemos una descomunal proliferación de ciencia, de filosofía, de conceptos humanistas, tenemos una proliferación de tecnología,
tenemos una proliferación de cosmovisiones personales. Cada una la puede tener o cada uno los puede tener. Si usted le pregunta a un campesino qué es Dios para esa persona, puede que el campesino no responda que sea Jesús o Dios, sino que diga que sea la naturaleza. Para un científico puede decir que Dios es el universo. Para un hombre que solamente está pensando en las cosas de la tierra, él va a decir que la Pachamama es Dios. Cada uno tiene una cosmovisión. Para otro puede decir mi esposa es Dios, otro puede decir mi esposo es Dios, otro puede decir mis hijos es Dios, otro puede decir las plantas que tengo en mi jardín es Dios. Cada uno tiene una cosmovisión. Los filósofos o los eruditos pueden tener, de hecho tienen sus propias cosmovisiones, ¿no? Eh, es muy chistoso muchas cosas. Yo tengo una maestría y un doctorado en teología y estoy haciendo vuelvo y lo repito, estoy haciendo un diplomado en la Universidad de Jerusalén. Lo interesante de todo esto es que el erudito que me está dando la clase de todo esto dice que Isaías 53 no es el Mesías anunciado 750 años antes, sino que es el pueblo de Israel. O sea que el siervo sufriente no es Jesucristo, sino que el siervo sufriente es el pueblo de Israel. Y es un erudito, y es un doctor en teología. Yo le refuté a él y le dije, o sea que usted dice que Isaías 53 está haciendo la vez o la posición de que Jesús no es Dios y que entonces el pueblo de Israel es el siervo sufriente. Él me dice, pero ¿dónde están las profecías cumplidas en Jesús? Le respondí, más de 23.500 profecías están en el Antiguo Testamento con relación al Mesías, al Cristo, y ya se cumplieron a cabalidad. Y usted me viene a decir a mí que el siervo sufriente es el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál es la respuesta de él? Claro, es que el pueblo de Israel fue cautivado por el imperio asirio, cautivado por el imperio babilónico, conquistado y subyugado por el imperio romano, explayado por todo el mundo el pueblo de Israel. Y actualmente está en una guerra. Y en el 43 estuvo en la Segunda Guerra Mundial con 6 millones de personas en el holocausto judío en Alemania. Ese es el pueblo más sufrido. Y ese es el pueblo que adora a Dios. Y ese es el pueblo que busca a Dios. Y ese es el siervo sufriente. Pues el erudito está, perdóneme la expresión, orinando fuera del tiesto. Porque la palabra es clara, concisa, nítida. Por eso las personas quieren creer a su propia cosmovisión o le hacen una crítica textual literaria del siglo XVIII con Immanuel Kant a la cabeza. Y entonces cuando se hace una crítica textual literaria, lamentablemente se está tergiversando el texto, porque la gente quiere tergiversar la verdad de Dios. Ese es el problema. Si la Biblia dice que sol es sol, pues sol es sol, pero aunque tenga matices, ¿qué está hablando de qué es sol? Si Jesús es el sol de justicia, pues hay que entender que es una verdad de que alumbra, no que Él sea un sol. Él es el sol que alumbra nuestra vida. ¿La verdad cuál es? Él es lo que alumbra nuestro espíritu, no es el sol físico. ¿Y la puerta? ¿Qué es la puerta? ¿Un pedazo de madera? La puerta es la entrada a el Padre. ¿La puerta qué es? La entrada a el reino de Dios. No es la puerta, porque el crítico textual literario dice, pero ¿cómo es posible que un hombre sea una puerta? ¿Al fin qué? ¿O es hombre o es puerta? ¿Se da cuenta que la gente tiene un problema en la crítica textual literaria y estamos hablando de los eruditos de este mundo? Porque cada uno tiene una verdad. Hay diferentes clases de verdad, pero Pilato está por eso preguntando, por eso lo estoy llevando al contexto de Pilato. Pilato le está preguntando a Jesús en el texto del verso 37. Note usted en el 36, dice claramente, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice la palabra, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey.
Luego dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Luego está diciendo, todo aquel que es de la verdad, escucha la voz ¿de quién? De Jesús. Pero si hay gente que no quiere escuchar la voz de Jesús, pues escuchará la voz de la religión. Y la religión que dice, no comas, no pongas, no comas cerdo porque es del diablo. La religión que dice, guarde el sábado porque es el día del Señor. No, no es el día del Señor, es el día de reposo. No confunde a día de reposo con día del Señor. La religión que dice que hay que celebrar fiestas judías. Y ahorita el último domingo, las iglesias cristianas y judías y mesiánicas y ortodoxas y las que usted quiera van a celebrar ¿qué? Primicias. Llevando el billete, las frutas, el mercado. Pero el contexto hay que entenderlo en el Antiguo Testamento. ¿Qué son primicias en el Antiguo Testamento y qué es primicia en el Nuevo Testamento? Cuando la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que las primicias es ¿quién? Jesucristo, que fue el primero que resucitó de entre los muertos y el único que resucitó de los muertos. Por eso Él es la primicia. Pero la gente se quedó en las primicias de la ley judía. Y si no hacemos diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y el Evangelio, la gente va a tener una confusión en su cabeza impresionante. Y las iglesias están llenas de esos conceptos y las personas están yendo y anotando cosas de ese estilo y estamos hablando de los eruditos. Entonces la verdad está siendo ¿qué? Sesgada lamentablemente. Por eso Pilato, cuando Jesús le dice todo eso, ¿qué dice Pilato en el verso 38? Le dijo Pilato, note usted, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay una distancia entre nuestro concepto y el concepto de las escrituras en relación a la verdad. El concepto nuestro es una cosa y el concepto de las escrituras de parte de Dios es otra cosa completamente diferente. Ahora bien, la pregunta de Pilatos es la misma pregunta que hoy el mundo se hace y que quizás también nos hacemos nosotros. ¿Qué es la verdad? Y la Biblia tiene una versión muy peculiar con el concepto de la verdad y existe verdades diferentes. Hay verdad lógica, hay verdad analógica, hay verdad ontológica, hay verdad de las paradojas, hay verdad veritativa o de la praxis. ¿Se da cuenta que hay muchas clases de verdad? Una verdad lógica, ¿cuál podría ser? 2 más 2, ¿cuánto da? 4. ¿Eso es lógico o es loco? Es lógico. Pero alguien podría decir, no, 2 más 2 puede ser 10. ¿Se da cuenta que cada uno puede tener una cosmovisión? Hoy tenemos una cosmovisión diferente. Dios dice varón y hembra. Y eso no es un odio al homosexualismo. Es una verdad de parte de Dios. Pero el hombre quiere tener su propia, ¿qué? Cosmovisión. Entonces dice, no, que usted puede ser mujer, o puede ser gato por la mañana, o ratón por la noche, o conejo al mediodía. Bueno, algunos son conejos al mediodía. En fin. Bueno, yo soy el que entiendo mis pendejadas. Entonces, ¿me hago entender? Sí, porque es increíble que la gente tiene una cosmovisión personal. Entonces, hay una cosmovisión que cada persona tiene con relación a la verdad. Pero también hay una cosmovisión epistemológica, epistemológica. Pero la que nos interesa es la visión de parte de Dios. Y es la visión la visión ontológica, que es la verdad que absoluta de Dios. Es una cosa completamente diferente. En un culto no podemos hablar cosas raras y extrañas. Yo te digo que vas a comprar carro y camioneta. Este año será el año de la victoria. Este año será el año de la bendición. Eso es lo que usted escucha en los sermones actuales. Usted escucha sermones y se le puede llamar sermones.
Este año 2024, nuestro eslogan para nuestra iglesia es la unción del Espíritu Santo cayendo como un aceite profundo en nuestras finanzas. Ahí, una carreta mediática que están hablando muchos pastores, entre comillas, y muchos líderes religiosos, y esa no es la verdad. La verdad es completamente diferente. La verdad de Dios es capaz de hacernos ver el rostro de Dios. La verdad de Dios es capaz de hacernos ver el rostro de Dios, porque muchos no lo han visto. Obviamente, entiéndase bien que la palabra dice que nadie ha visto a Dios y nadie ha visto su aspecto, pero sin embargo dice la palabra que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, lo ha dado a conocer. O sea, el núcleo de la verdad nuestra, ¿cuál es? Cristo y su palabra. Si yo me salgo de esa verdad, entonces estoy titubeando y entonces empiezo a creer más en la filosofía de Descartes, de Platón, de Carlos Marx, los filósofos, los pensadores. Y está bien pensar, porque no podemos nosotros tragar entero. Tenemos que entender, recibir, diluir, analizar, interiorizar, crear, actuar en relación a lo que la palabra nos está hablando o diciendo. Pero no podemos quedarnos entonces estáticos con algo que la palabra está diciendo todo el tiempo. Así que la otra verdad de Dios es la que revela o devela. Develar es quitar ¿qué? El velo. Revelar es quitar el velo. Por eso la palabra en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en algunas Biblias le llaman la revelación. Apocalipsis es eso, revelación. La gente dice, ay, vimos una película apocalíptica. No, es un mal concepto. Porque si se dijera, vimos una película apocalíptica, está diciendo, vimos una palabra de revelación. Y no le revelaron nada. Pero todo el mundo dice, no, se cayeron los edificios, hay unas guerras, estamos en los últimos, en los tiempos apocalípticos. No, la revelación ya ha sido completamente, ¿qué? Dada, plasmada, que usted no la quiera ver o que muchos no la quieran ver porque están pensando en camionetas, carros, papeles, documentos, PR, citizenship, pensando en las cosas de abajo y no las de arriba. Pues ese es el gran problema de las personas. ¿Qué voy a comer? Este 2024, ¿qué voy a vestir? Eso es lo que la gente está hablando y los pastores están dando ese maíz podrido o ese alimento entre comillas podrido y la gente sale contenta y dice, qué palabra tan linda, pastor. Hoy salí con ganas de ir a comerme el mundo, dicen algunos. Pero eso son palabras de motivación, pero no es la palabra de verdad. ¿Se da cuenta la diferencia que usted tiene que hacer entre la palabra de verdad que el mismo Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Amén. ¿Estamos entendiendo en esta mañana? Amén. Ahora, ¿qué es la verdad? En el griego la palabra verdad es aletheia. A-L-T-H-E-I-A. Aletheia. Eso significa la palabra verdad en el griego y se puede descomponer en dos maneras. A como privativo y la leteia o lantano como oculto, ignorado o escondido. Quiere decir que A solamente es privado, leteia es lo que está oculto, lo que está oculto o ignorado o escondido, pero al unir a leteia, las dos palabras producen ¿qué? Una verdad que hace que se revele lo que estaba ¿qué? Escondido, oculto, ignorado. Jesús fue ignorado cuando vino. La Biblia dice, a los míos vine y los míos me rechazaron. El pueblo de Israel lo rechazó. Los romanos lo vieron como loco. Sus hermanos lo vieron también como uno desquiciado. Su propia familia. Tuvo que irse a Capernaum para hacer milagros, porque en Nazaret no pudo. Porque no creían. ¿Se da cuenta? Los eruditos hoy dicen que no, Israel es el pueblo, el siervo sufriente. Muchos están haciendo entonces el exégesis, que no es exégesis, es más bien una eisegesis
con relación a la palabra y la descontextualizan diciendo que la palabra no es verdad. Después de tantos años, el libro más vendido, la palabra que es viva, y viene entonces 2 siglos después, 2 siglos, los últimos 2 siglos, que la crítica textual literaria para querer destruir la Biblia. ¿Sabe? La Biblia la ha querido, o la palabra de Dios la ha querido destruir siempre Satanás. Siempre ha querido Satanás destruir la palabra, quemarla por guerras, destruirla. Los emperadores que han querido destruir la palabra, destruir los rollos, destruir la ley, destruir, y no pudieron. Pues ahora Satanás es tan inteligente, porque es inteligente Satanás, o el diablo es tan inteligente que él dice, no, bueno, ya no voy a usar la guerra ni la fuerza, ahora voy a usar la propia academia para desvirtuar la palabra del Señor. Y voy a usar sus propios eruditos para desmentir la verdad de Dios. No, es que Adán y Eva era un cuento, eso fue un cuento, eso no fue real, dicen los eruditos. No, es que el mar muerto, el mar rojo, no se abrió, eso era un cuento para que entendieran. Ay, pero la arqueología bíblica está registrando que es verdad. Pero las piedras, cuando la Biblia dice que las piedras hablarán, si usted y yo nos callamos, en base al testimonio de la palabra de verdad, las piedras hablarán y las piedras ya están hablando. ¿Y cuáles son esas piedras? La arqueología bíblica que está diciendo que este lugar existió, que Jesús existió, que la tumba de Pedro existió, que la de Pablo existió, que la de Jesús existió, que David existió, que el imperio existió, para refutar lo que los eruditos están diciendo que no es verdad, que esto es un cuento, carreta, falacia. Esto es un libro igual a cualquier otro libro, logos con otros logos. ¿Entiende usted cómo el mundo está viviendo hoy el ataque de la palabra de verdad? Por eso debemos entender qué es verdad y por eso usted tiene que preguntarse por qué yo soy cristiano. Porque mi esposa me trae, porque mi esposo me trae, porque mis hijos vienen, porque mi mamá me trajo, porque mi mamá me obliga a venir a la escuela, a la iglesia. ¡Mamá! No quiero ir. Levántese, mijo, vamos a la iglesia. Obligado jamás, obligado jamás. Quédese en la casa, quédese en la casa. Usted tiene que venir por su propia vida voluntariamente para conocer qué, la verdad. Pero si usted no quiere conocer, imagínese yo coger a mis hijos a coscorrones y decirle, venga. No, voluntariamente, para que conozcan la verdad de Dios. Eso fue lo que estuvo oculto durante tanto tiempo, la verdad de Dios. Jesús, si usted se da cuenta, Jesús no aparece entre comillas en el Edén, pero sí estaba implícitamente profetizado en el capítulo número 3 de Génesis. Lo que pasa es que el túnel es muy largo, porque en el túnel aparece primero ¿qué? El Pentateuco, los jueces, Josué, Crónicas, Reyes, Salmos, Proverbios, hasta que llega el Evangelio y ahí sale ¿qué? Jesús, pero no se había visto, estaba ignorado, estaba oculto, por eso la verdad ateleia sale a la luz, para que el hombre sepa ahora sí cuál es la verdad ontológica y no la verdad simplemente lógica que usted y yo tenemos. Claro, raíz cuadrada de 49, lógicamente 7, eso es lógico. La fórmula del agua, H2O, lógico. Eso es la verdad lógica. Pero la verdad ontológica de Dios es mucho más que profunda, sobrepasa nuestra forma, nuestra cosmovisión, nuestros conceptos, y allá es donde tenemos que nosotros llegar para saber si estamos en la verdad. ¿Cómo sabe usted que no está en la verdad o si está en la verdad? Usted pudiese estar hoy sentado en una iglesia tradicional, usted pudiese estar hoy sentado en los mormones, usted pudiese estar sentado en los testigos de Jehová, usted pudiese estar sentado en los adventistas del séptimo día, usted pudiese estar sentado en los bautistas evangélicos. Bautistas, somos iglesia evangélica, no más iglesia cristiana. Pero hay ramas de ramas, ¿no? O somos pentecostales de los gritones y que dan vueltas y se quitan los pelos y se quitan la chaqueta y se tiran y escupen.
¿Qué? Usted tiene que saber de verdad a qué iglesia va, quién es usted en Cristo, cuál es la verdad. Porque si no, usted se está dejando llevar por vientos de doctrina y por eso es tan importante que usted venga, traiga la Biblia, lea la Biblia, examine la Biblia, porque hoy en día ya la Biblia no es examinada, porque hoy en día se ponen los títulos aquí y las personas en el auditorio no abren la Biblia, están cruzados de brazos y en muchas ocasiones se toman el café en pleno culto. Conocí una iglesia aquí donde en la predicación el pastor decía, bueno, va a empezar la predicación, vamos todos a tomar café y se toman su café sentaditos mientras yo predico. Y la Biblia cerrada. Y esa es la costumbre. Entonces pregunto, ¿cómo conoceremos la verdad si yo no indago? ¿Cómo conozco la verdad si yo no profundizo? Ojo, y si no profundizo en la verdad desde Dios, desde Jesús. Ahora bien, ¿Dios es veraz? Esa es la pregunta. Ahora bien, ¿Dios es verdad? Juan capítulo número 3, por favor. Ahí mismo, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 33. Evangelio de Juan 3, 33. ¿Lo tenemos? Amén. Juan 3, 33. Mire cómo dice la palabra. El que recibe su testimonio, o sea, la palabra, el evangelio, este atestigua que Dios es ¿qué? ¿Es falso? No. ¿Es mentiroso Dios? Dice la palabra que Dios es veraz. Por lo tanto, Dios no miente. Dios está hablando la verdad. Si Dios dice que hay infierno, hay que, aunque los testigos de Jehová digan que no hay infierno. ¿Entiende usted el concepto? Aunque algunos digan, no, es que el infierno es un calabozo de unos días. Ay, pero no han entendido que primero hay un calabozo que se llama abismo, abismo, porque Jesús no ha venido por segunda vez. Cuando venga por segunda vez habrá juicio, por lo tanto nadie ha ido al juicio. En el cielo todavía no hay nadie físicamente hablando de los que murieron aquí en la tierra, no hay nadie. Eso dice la palabra en Apocalipsis, pero como el concepto de los hombres dice que si usted se muere, su abuelita se murió y ya está en el cielo. ¿Dónde dice eso? Eso es un concepto suyo, una cosmovisión suya. Se murió mi bebé. Se murió el bebé. ¿Será que está en el cielo? Algunos dicen que ahora los perros ya van para el cielo. Sí, 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 y le hacen un entierro fabuloso, mejor que el de una persona. Claro, una persona, pues obviamente ya somos tiesos. ¿Qué se puede hacer? Pero ¿entiende usted el concepto, cómo se ha tergiversado a través de los tiempos? Porque la crítica textual y porque el hombre tiene su propia cosmovisión y las filosofías lamentablemente han permeado la palabra. Y eso no es de ahora. La filosofía entró con la patrística. En la patrística los hombres estaban defendiendo la palabra. Pero por defender la palabra, muchos filósofos y eruditos de aquella época, los epicúreos y los filósofos entraron y dijeron, no, me parece que esto hay que cambiarlo. Y algunos dijeron, bueno, está bien, cambiémoslo. Y empezaron a cambiarlo y se fue permeando la palabra de Dios con doctrinas ¿qué? Humanas. Y hoy ocurre lo mismo. Si una mujer tiene pantalón, no entra a la iglesia. Eso es una doctrina ¿qué? Humana. Si una mujer se maquilla, es del diablo, no entra a la iglesia. Humana. Si come morcilla, eso es del diablo, humano. Si come marrano, no sea marrano, no coma marrano. Usted no tiene que guardar el domingo, guárdese el Shabbat, porque si guarda el domingo usted está adorando al dios Sol, Horus. Que no celebre Navidad porque es del diablo. O sea, que no haga el arbolito porque ahí era la bruja, colgaba las cabezas de los... Ay. ¿Y qué dice la palabra? Colosenses capítulo 2, verso 16 dice, nadie te puede criticar ni en comida, ni en días de fiesta, ni en nada. Porque esas cosas que hablan en el Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir y Jesús ya vino y Jesús es el reformador. El reformador no son los reformadores de la reforma, valga la redundancia, de 1517 del 31 de octubre con Martín Lutero a la cabeza.
Aunque sí es un movimiento o fue un movimiento reformador con otros seres como Uldarico Zwinglio, como Arminio, como Juan Calvino, Wesley. Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, esos reformadores no son la palabra final, porque la palabra del hombre es circunstancial, momentánea y tiene una cosmovisión desviada de alguna manera. Pero la palabra de Dios es absolutamente ontológica, verdad, verdad, verdad. Y esa verdad es lo que estamos hablando para que usted tenga libertad en Cristo. Por eso la Biblia está haciendo claramente que nadie nos puede criticar. Si usted se quiere comer la morcilla, antes invíteme con papita criolla, yo lo acompaño. Si usted quiere comerse un tamal con marranito, pues también. ¿Cuál es el problema? Pero esos son los conceptos que muchas religiones están trayendo para cambiar la verdad de Dios. Y la Biblia está diciendo claramente en Juan 3:33 que Dios es completamente, ¿qué? Veraz. Este atestigua que Dios es veraz. ¿Quién atestigua que Dios es veraz? El Hijo, Jesús, porque Jesús vino a traer, ¿qué? La verdad del Padre, la verdad del Padre. ¿Entiende usted? Dios, por lo tanto, es aletheia y aletino. Aletheia porque es verdad, aletino porque es el verdadero. Dos conceptos muy importantes. Dios es verdad porque es aletheia de lo que habla y aletino porque es el verdadero. Vaya conmigo a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, el verso número 3. Conocidísimo. Y luego vamos a Romanos 3:4. Juan capítulo 17, el verso número 3 dice claramente, ojo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero. O sea, ¿qué Dios es qué? Aletino. Ojo, aletino, aletino, verdadero. Y aletheia porque es que la verdad que está hablando. Amén. Dice la palabra que Él es el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Romanos capítulo 3:4. Romanos, carta a los Romanos capítulo 3, verso número 4. Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre es que mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Se da cuenta que la palabra dice que todos los hombres somos qué? Mentirosos. Y mentirosos con muchas cosas. Pero la Biblia dice que Dios es qué? Veraz. Si la Biblia dice que Dios es veraz y los hombres son mentirosos, entonces yo le creo más a la filosofía de los hombres o a la verdad de Dios. O cambio la verdad de Dios o me quedo con la filosofía de los hombres. O digo que la puerta es puerta sin entender que la puerta es la entrada a, porque cambiamos los conceptos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios es el único Dios verdadero porque Él es el que nos comunica ¿qué? La verdad. Lo que sucede hoy y siempre es que el hombre quiere cambiar lamentablemente ¿qué? La verdad. ¿Y sabe cómo la cambia? Mire, Romanos capítulo número 1, verso 26. Ahí mismo atrás. Romanos 1:26. Mire cómo cambia la verdad de Dios al hombre. Mira, 1:26, por favor. No, el 25, vaya del 25 y 26. Dice el 25, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios. ¿Se da cuenta quién cambió la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Dios, la Biblia dice que Dios hizo a un hombre y una mujer, hombre y mujer, hombre. La verdad ontológica, perdón, la verdad lógica. Escúcheme bien, aquí Diego es un tremendo constructor. Diego, pregunto, ¿una tuerca con otra tuerca hacen match? ¿Un tornillo con otro tornillo hacen match? No, eso es una verdad que lógica, lógica. Es tuerca con tornillo. Es macho y hembra.
Eso es una verdad lógica. No estamos hablando de nada religioso o conceptualmente hablando desde la palabra. Solamente eso. Lógico. Se da cuenta que el hombre es el que quiere cambiar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios dice que Dios hizo varón y hembra, pero el hombre lo cambió. Por eso está diciendo desde el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oh, wow. Y mire lo que dice el 26. Por esto Dios, ¿quién? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza o contra la naturaleza. Entonces, se da cuenta que ahora sí, como el hombre quiso cambiar y no se quiso someter a la verdad de Dios, pues entonces Dios, ¿qué hace? Los entrega a sus propias pasiones pecaminosas y les dice, bueno, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y eso es lo que llaman hoy la libertad sexual. Y este país es hermoso y acapara toda esa cuestión. El mundo entero, eso no solamente Canadá, el mundo entero. Eso está en todas partes. Usted ve hombres con bigote y barba dándose en besos en el cine. Usted ve mujeres lindísimas ahí. Pero la verdad de Dios es otra. ¿Que incomoda? Pues claro que incomoda. Es lógico, eso es lo que hace la palabra incomodar, lo hace sentir mal, para que usted diga, necesito de Dios. Si no te incomoda la palabra, entonces tú dices, no, yo estoy bien, no necesito de Dios. Yo soy lindo, lindo, lindo. Yo soy más santo que Jesús, pero la Biblia dice que el hombre es ¿qué? Mentiroso. Todos necesitamos de Dios. Que no lo quiera reconocer es otra cosa. Que su corazón sea duro de piedra como el pueblo de Israel. Ay, eso es otra cosa. Que diga repetitivamente por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa, pero no la acepta de verdad, haciendo un cambio de metanoia, entonces es falacia religiosa, aquí o en cualquier lugar. Que se santigüe 10 veces, que haga la primera y la segunda comunión y la tercera, y que se bautice o que bautice al niño por aspersión, lo que usted quiera. Que le rece a los santos, a los estatuas, que vaya a la iglesia más linda del pastor más lindo, la más grande, pero si es falacia, no hay nada que hacer. Porque es la mentira del hombre y la verdad de Dios es otra cosa completamente ¿qué? Diferente. La Biblia dice que entonces los hombres cambian la verdad. Los juicios, por ejemplo, los juicios de Dios son ¿qué? Verdaderos. Sus caminos son ¿qué? Verdaderos. No son falsedad como algunas personas quieren hacer. Dicen, no, es que como los testigos de Jehová que son lindos, bien hermosos, así, bellos. Y es, no, ¿cómo se le ocurre a usted que un Dios de amor nos va a llevar al infierno? Bueno, pues abre la Biblia, testigo de Jehová en tal parte, y la abren y dice, ay, sí, sí, en otra ocasión le explico ese versículo. No, no, ya, explíquemelo ya, porque en otra ocasión no va a haber. Y si la hay, traen un libro exógeno para hablar y desvirtuar la verdad de Dios. La Biblia es suficiente, suficiente. Ay, se me perdió. Mire, un marihuanero diría, uy, chévere, porque es un papel especial para eso. Bueno, perdón mis estupideces. Bueno, ¿se da cuenta? La verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Pero el hombre la quiere siempre, ¿qué? Cambiar. Y no podemos cambiar la verdad de Dios. Los juicios de Dios son ¿qué? Verdad. Romanos, vaya ahí mismo, ahí cerquita, Romanos capítulo 2. Mire esto, Romanos 2:2, por favor, en Reina Valera 60, porque en otras versiones no está. Romanos 2:2 dice, ¿lo tenemos? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué? ¿Es según qué? ¿Los juicios de Dios son verdad o son mentira? El testigo de Jehová dice que no hay infierno. ¿Cómo se le ocurre que estarse quemando toda la eternidad? ¿Quién dijo eso? Ay,
Romanos 2:2, que los juicios de Dios, el juicio de Dios contra que los que practican el pecado o tales cosas, según Dios, es según qué, la verdad ontológica de Dios. ¿Entiende? Entonces no cambiemos el concepto. Es que no, es que infierno no es infierno. Repito, en el infierno no hay nadie todavía. Pero ¿va a ir mucha gente? Sí. Infierno es lago de fuego. Abismo es un calabozo antes de. Todo el que muere hoy sin Cristo va al abismo. Todo el que muere con Cristo va al paraíso. No el del Edén, porque ese ya no está. No confunda. Y todo aquel que va a salir del abismo va a ir al lago de fuego y azufre. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Todavía no ha venido. Y va a ir al lago de fuego y azufre eternamente y para siempre. Y esto lo digo no para que se asuste, es porque es una verdad. ¿Entiende usted? Pero estamos hablando de la verdad. Si en la iglesia no le hablan la verdad, yo le estoy hablando a usted de compre camioneta, carro, casa. Este año 2024 usted va. Ay, no. Eso usted lo puede hacer, hermano. Yo no le puedo hablar de sus relaciones interpersonales. Usted toma unas decisiones, que le gustó la negrita, la gorda, la bajita, pues eso es su problema. ¿Yo cómo lo voy a manipular en eso? Hay pastores que manipulan eso y dicen, a ver, hermano, ¿usted por qué está saliendo con la gordita? No, no, déjelo. No, es que yo le tengo que consultar a mi líder y al líder de los líderes, al pastor, hasta que llegue el otro pastor a ver si el pastor aprueba que yo pueda tener un noviazgo con esa niña. Ay, no, su merced. Nosotros no somos policías. No, el pastor está para dar la palabra. Si usted quiere estar con la gordita y le encanta la gordita, quédese con la gordita. Y si le gusta la flaquita, y si le gusta la visquita, con la visquita. Y si le gusta la, quédese. ¿Cuál es el problema? Es su decisión, es su voluntad. A usted no le pueden hacer una cirugía en la cabeza manipulándolo. ¿Entiende usted? ¿Entiende usted? Gracias, Paola. ¿Los demás entendemos? Ah, gracias. Ya, al fin. No estamos entendiendo. Es increíble, pero a la gente le encanta esos lugares donde los manipulen, los traten mal, les digan mentiras y les gusta. Les gusta. Esas iglesias están llenas, llenas. Ay, y limpiémosle los zapatos al pastor. Ay, mire que el pastor, esa camioneta que compró tan lindo. Ay, mire, vamos a. Ay, la gente habla del pastor, no habla de Jesús, no habla de la palabra, no habla de la salvación. Y el pastor habla de sus chocoaventuras. No, estuve en diciembre en mis vacaciones en Miami y rentamos el auto de $1,000. Y todo el mundo aplaude, ¿no? Y el pastorcito se lo merece. Esas son las predicaciones evangélicas. Pero ¿y la palabra de verdad? Eso sí duele. Porque esa sí es la verdad. Miren lo que está diciendo Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué. ¿Es según qué? Verdad. Apocalipsis capítulo 16, verso 7, por favor. Apocalipsis capítulo 16, verso número 7. ¿Lo tenemos? Apocalipsis, ya vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 16, verso 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, ciertamente es que no es mentiroso, sino que Dios es ¿qué? Verás. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son ¿qué? Tus juicios son ¿qué? Y justos. Ay, no, que Dios no es fuego consumidor, solamente Dios es amor. Amor. A la gente le encanta cuando esas predicaciones que hablan de amor. Dice, Dios es amor, Dios me perdona todo. Yo veo pornografía y Él es tan lindo, me perdona. No, yo fumo marihuana y es tan lindo es que Él me perdona. Yo soy infiel con mi mujer y, ay, tan lindo, antes me trae 4 más. Ay, Él es... No, 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 no. Aunque yo no estoy hablándole de un tema conductual, ojo, le estoy hablando de un tema espiritual que lo lleva a la conducta. Es otra cosa diferente, contiene otra cosa diferente. Pero la Biblia está diciendo,
También oía otro que desde el altar decía, ¿quién está hablando aquí? Juan dice, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso dice, sus juicios son verdaderos y son ¿qué? Justos. Los juicios del Señor son verdaderos y son ¿qué? Justos. Lo que Dios dice que Dios va a castigar, va a castigar. Ahí si usted es papá, yo soy papá de 3 hijos. Y cuando hay que castigarlos, los castigo. Bueno, ya ahorita que están grandes y maduros, ya no necesitamos castigarlos, ya ellos, o los castigo de otra manera, hablo con ellos, pero se castiga. Con una mano se ama y con otra mano ¿qué? Se corrige. O usted ve que si su hijo cuando es pequeño se roba un borrador y lo lleva a la casa y usted dice, ¡ay, tan lindo el borrador, mijito! ¿No hay más? Si el niño trae 10 lápices y dice, ¡ay, tan lindo! ¿Y quién le dio esos lápices? No, me los encontré por ahí y no hay más. No, usted dice, ¿de quiénes son esos lápices? Si usted no corrige a su hijo que se roba un borrador, cuando llegue a grande se va a robar un banco. Y cuando digo un banco no es una silla, un banco. ¿Entiende usted? Porque usted no lo corrigió, no corrigió a sus hijos. Por lo tanto, si nosotros siendo malos corregimos, ¿cómo será Dios? Dios dice que sus juicios son ¿qué? Verdaderos y son ¿qué? Ah, no, que Dios no castiga, Dios solo es amor. ¿Se da cuenta que no? A la gente le encanta la parte A de amor, amor, pero no le gusta la parte B. ¿Usted qué cree? ¿Que el pueblo de Israel no va a tener un juicio? Va a tener un juicio. ¿Qué es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Dios, pero va a tener un juicio en la gran tribulación. La semana 70 del libro de Daniel, el capítulo número 9, está enfocada a Israel, no a la iglesia, a su merced, porque la iglesia es la novia del Cordero que ha sido ¿qué? Levantada. Pero la gente no sabe eso. ¿Será que vamos a pasar la gran tribulación? Y nos quedamos confesados. No sabe, no sabe de la verdad. Va a la iglesia y solamente canta. Sí, pero no conoce la Biblia. Ese es el problema de nuestras iglesias. Batemos banderas, eso salen las mujeres aquí con danzas y un poco de cosas. Y no. ¿Y la Biblia? Ay, no, no. La palabra de verdad, ¿dónde la dejamos? Nos gusta es el concepto de pastor. Ay, pastor, tan lindo que usted habla, pastor. Me encanta cómo usted habla. No, es la palabra, la palabra. Ay, qué hermosura es la palabra. Qué belleza es la palabra. Mire, mire, mire. Un ejemplo de esta verdad que le estoy diciendo. Abra la Biblia conmigo en Marcos, capítulo número 9. Marcos, capítulo número 9, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo número 9, verso 43. Evangelio de Marcos, capítulo número 9, verso número 43. Es un ejemplo de un juicio verdadero que Jesús ha hablado desde la palabra. Porque a la gente, le repito, le gusta solo lo lindo. El Señor me da, el Señor, citan Jeremías 29:11, ¿no? El Señor, dice la palabra en Jeremías 29:11, que el Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad, y de darnos un futuro y una esperanza. El Señor es mi amado y mi Salvador, el que me perdona todas mis iniquidades. Él es lindo y justo, maravilloso. Y cuando dice la Biblia que Dios es justo y que también tiene juicio, ¿qué? Ay, no hay si no, ¿cierto? Mire lo que dice Marcos capítulo número 9, verso 43. Es hermoso. Hasta el 48, por favor. ¿Lo tenemos? Por favor, abra su Biblia. No me crea a mí, no, a mí no me crea. Crea lo que dice la Biblia. Mira lo que dice acá. Esto es un ejemplo. El título inclusive dice ocasiones de caer. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las manos, 2 manos e ir al infierno. ¿Se da cuenta que sí existe infierno? E ir al infierno, al fuego que no puede ser, ¿qué? Ay, no es que yo llamo a los bomberos de London, Ontario, para que apaguen el fuego. Su merced, nunca se va a apagar ese fuego. Nunca. Porque es una verdad de Dios. ¿Y sabe por qué es una verdad de Dios? Porque Jesús está hablando y las palabras de Jesús están en rojo. No es una palabra de Pablo, de Pedro, de Picapiedra. No, es una palabra de Jesús. Y Jesús es veraz. Y si la Biblia dice que usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, porque lo hemos recibido. Pero si la Biblia dice que nos apartamos y perdemos ¿qué? La salvación, aunque los bautistas digan que no. Entiende que la verdad de Dios es verdad de Dios, no la cambie.
No la maquille, no la tergiverse, no crea la crítica textual, crea lo que dice la verdad de Dios. Por eso dice, el fuego que nunca ¿será qué? Apagado. 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dos veces. Los gusanos no se van a morir y las personas van a estar eternamente en un fuego que nunca, jamás se apagará. No, que eso es por un ratico. No, que eso es una ideología. Esto es una metáfora. No, no, no. La Biblia dice que los juicios del Señor son verdaderos y justos. Y acá está diciendo el versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno. Al fuego que no puede ser. Allá va tres veces en el mismo capítulo diciendo lo mismo. Y cuando usted, el Señor, le repite lo mismo y lo mismo es porque es verdad, verdad, verdad. Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No, es que a mí me parece que ese fuego es un fuego como algo espiritual, que no, no le dé tres vueltas. No cambie la verdad de Dios. La verdad de Dios es esta. El verso número 46, donde el gusano, vuelve y repite, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se, cuatro veces, su merced, que es verdad, que es verdad, que es verdad. Verso número 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios. Teniendo dos ojos, de ser echado al infierno. 48. Donde el gusano de ellos no muere y el gusano no se apaga. Cinco veces diciendo lo mismo, que no se apaga, que es un fuego eterno, que va a haber un castigo, porque los juicios del Señor, ¿qué son qué? Verdaderos. Eterno, es un fuego eterno. Pero no podemos entonces filosofar, o no podemos parafrasear, o no podemos cambiar la verdad de Dios, o no podemos hacer una crítica textual literaria de estos textos. No, es que el escritor quiso decir que el fuego que está hablando allí es la pasión, pero no es un fuego que quema. Ay, porque eso pasa. Los filósofos y los eruditos tienden a cambiar la verdad de Dios, la aletheia de Dios, el alitos de Dios. Pero la Biblia está diciendo otra cosa completamente diferente. Y finalmente, para terminar en esta mañana, porque esto es un estudio espectacular de la verdad, vaya conmigo a la segunda carta de los tesalonicenses, porque la verdad de Dios lamentablemente está queriendo o está siendo cambiada, pero Dios, al ver que el hombre es insistente, al ver que el hombre es cabezadura, al ver que el hombre es lamentablemente, lamentablemente terco, porque no quiere creer la verdad de Dios. La verdad, la Biblia dice, por ejemplo, otra verdad dice, Hebreos dice, 10:25. Es claro, es una verdad de Dios. Dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Dice, no, pero la verdad a mí no me gusta congregarme. Yo prefiero uno que otro domingo yo voy porque me gusta quedarme en la casa viendo los Simpsons, me como el tamal en la mañana y de vez en cuando voy a la iglesia. Ay, pero la Biblia dice que no se deje de congregar. Esa es una verdad. No, es que el domingo es el único día que tenemos para hacer el laundry y además nos achuchamos y más con este frío y los domingos. Ay, mi esposa dice un almuerzo tan rico. Yo la verdad no voy. Pero la verdad dice que no se deje congregar. Que su merced la quiera cambiar es otra cosa. ¿Sí entiende? Es hermoso entender. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Pues entonces Dios mismo, escúcheme bien, Dios mismo le va a enviar un poder engañoso. Te va a decir, pero ¿cómo así que Dios le va a enviar un poder engañoso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es obtusa la persona, obtusa, terca, y no va a ceder ante la verdad de Dios y prefiere creer su propia cosmovisión o su verdad lógica en vez de la verdad ontológica y absoluta de la palabra que salió de la boca de Dios.
Entonces Dios dice, bueno, le voy a enviar espíritus de seducción para que su merced siga creyendo a esa verdad, a esa mentira, a esa falsedad, y se queda ahí y se va a perder. Yo ya cumplí. Eso es lo que dice la palabra. Mire, segunda carta de Tesalonicenses, ya nos quedan 2 versículos y terminamos. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 9 al verso número 13. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 9 hasta el verso número 13. Dice el 9, el 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ay, se da cuenta que hoy en día en muchas iglesias hay muchos prodigios, algunos son verdaderos, porque Dios sí los está haciendo, y otros son prodigios falsos y mentirosos, para que el hombre siga creyendo esa mentira, ya que no quiere creer a la verdad de Dios. Entonces la gente dice, no, hay que llevar $1000 a la iglesia porque esos $1000 me va a volver multimillonario. Y sí, pasa algo, se gana la lotería o el chance, o no, no sé, el baloto. Y creyó fue a eso. Y dice, pero resulta que es un espíritu de seducción dado por Dios mismo, ya que usted no quiere creer a la palabra de verdad. Quien lo prospera es Dios, no baloto. ¿Entiende? Dice la palabra, con gran poder y señales prodigiosos mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Se da cuenta que se pierden? No, es que no se pierden, que sí se pierden. Por cuanto no recibieron, ¿qué? ¿Qué no recibieron? El amor. ¿Quién es el amor? Jesús. ¿De qué? De la verdad. De la verdad. El texto aquí dice de la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para hacer qué? Salvos. Se da cuenta que el amor es Jesús, que la verdad es la que trajo él del Padre, y esa verdad es la que hace que nosotros seamos ¿qué? Salvos. Luego está diciendo el verso 11, por esto Dios, dice que es Dios, no Satanás, no Luzbel, no los ángeles caídos, es Dios. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la. Por eso los filósofos se enredan y dicen, no, sí, sí, yo creo que puerta es madera. ¿Cómo Jesús va a ser puerta? Pues crea entonces que Jesús es un pedazo de madera. Pero lo que está diciendo el texto es que Jesús es la entrada a. El concepto cambia. Sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Usted no puede tener una fe ciega. Ay, yo creo ciegamente, yo creo ciegamente. Nadie cree ciegamente. Bueno, muchos creen ciegamente porque no quieren conocer qué, la verdad. Finalmente, entonces, si Jesús es la verdad ontológica, pues ¿qué dice Juan capítulo 14, verso 6? Y Tito, y aquí terminamos. Juan 14, 6. ¿Qué dice Juan 14, 6? Si Jesús es la verdad, ¿qué dice Juan 14, 6? Juan 14, 6 dice claramente, ojo, dijo Jesús dijo, yo soy el camino. 2, y la verdad. 3, y la vida. 4, nadie va al Padre. O nadie viene al Padre, viene porque es Él mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una verdad que ontológica, absoluta. No, que es que yo me congrego en tal iglesia porque por ahí así es la verdad está ahí. Ay, su merced. No. Es más, aquí tampoco está la verdad. Aquí tampoco está la verdad. La verdad está solamente en Jesús. Si usted se desvía desde Jesús, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No estamos diciendo que esta es la iglesia que tiene la verdad. No, estamos diciendo que la palabra de Jesús es la verdad. Y está diciendo claramente, yo soy el camino, no es la filosofía, no son los pensadores, no son los artistas, no son los eruditos, no son las cosmovisiones, no son los movimientos, no es la academia, es Jesús. Porque la Biblia dice que todos los hombres son ¿qué?
mentirosos, pero la palabra del Señor es verdad, veraz. La palabra del hombre es circunstancial. La del hombre es verdad, la de Jesús es verdadera, absoluta. Por eso hay que pararse sobre esa verdad. Por eso usted tiene una vida de fe, de gozo, de alegría, de poder, de autoridad. Eso no es aquí un invento. No, es que usted lo tiene que vivir. Como dice Carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Porque hay unos cristianos así. Y cantan así, viven arruinados y viven mal y todo es legalismo y no coma esto, no se ponga, todo es del diablo, no mire televisión porque es del diablo, no haga negocios porque es del diablo, no estudie porque es del diablo, no crea empresa porque es del diablo. ¿Cuál es el eslogan de este año? Todo es del diablo. Ay, no, señor, mire, los cristianos tenemos que ser de gente de verdad, verdad, que crean la verdad de Jesús. Y si Jesús es el modelo, entonces nosotros somos el modelo de Jesús, los que siguen a Jesús. Que la predicación es viva. Si el lunes usted tiene problemas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, entonces ya se le olvidó la predicación y termina como el dummy, desinflado. Ay, no. La palabra es viva, es eficaz, es profunda, es cortante, es la que produce vida, es la que anima, es la que devela, revela y muestra lo que estaba escondido y puedo ver el rostro de Dios. Finalmente, Tito, y aquí terminamos. Tito, la carta de Tito está ahí al lado de Timoteo. Timoteo y Tito están cogidos de la mano. Tito, ahí. Tito, carta a Tito, ¿dónde se me quedó Tito? Ahora sí. Tito, capítulo número 1, 1 y 2 y terminamos. Carta a Tito, capítulo número 1, 1 y 2. Mire lo que dice con relación a la verdad de Dios. Tito 1, 1, 2. Amén. Esta es una salutación. ¿Qué es una salutación? Un saludo. Está saludando Pablo a Tito. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¿La filosofía es verdad? No, es el conocimiento de la palabra que es verdad. ¿Qué Descartes dijo? Ay, ¿qué Platón dijo? Ay, no, es la palabra de verdad. Dice, el conocimiento de la verdad, que según es la piedad, ¿cuál es la piedad? La palabra de Dios, verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no, ¿qué? ¿Se da cuenta? Dios no miente. Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Ay, Dios no miente. Entonces usted y yo hoy tenemos que elegir cuál verdad vamos a ver y a escuchar. La verdad de Dios que no miente, la verdad de Dios que es veraz o la verdad de los hombres que es temporal. Ojo, la verdad de los hombres es, número 1, lineal y procesual. Lineal porque vemos hacia el frente, procesual porque estamos estudiando académicamente. La verdad de Dios es lo contrario, alineal porque no tiene espacio ni tiempo y absoluta y lógica porque es la única verdad que nos sostiene y sostiene el universo. Entonces la pregunta cardinal es, Dios, o si Dios es verdad absoluta y lo que Él ha hablado es verdad para usted o no es verdad para usted. ¿Qué es verdad para usted? ¿El concepto de los humanistas? ¿El concepto de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, de los filósofos? ¿O el concepto de la verdad de Dios? ¿Con quién se quiere quedar usted? Usted tiene que elegir.